Doctor Aníbal, muy buenas noches. Le doy la bienvenida desde Acobas. Les habla Oscar Silva y por acá tenemos a un público de más de 500 personas desde diferentes partes del mundo, de toda Latinoamérica, Norteamérica, Europa. Entonces, doctor Aníbal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Muy buenas noches con todos nuestros amigos de Latinoamérica que han tenido la bondad de contactarse con nosotros. Feliz de poder compartir este pequeño espacio con todos ustedes. Claro que sí. Bueno, nuestra primera recomendación a los lectores es que recuerden que el próximo domingo 12 tenemos inicio de nuestras tres sesiones o de nuestros tres episodios, que son tres clases totalmente gratis en las cuales van a participar y van a aprender sobre oclusión. Entonces, doctor Aníbal, muy buenas noches. Me gustaría que de pronto nos pueda hacer un breve resumen de lo que ha sido su vida profesional como docente y que nos cuente un poquito de lo que ha hecho hasta el momento, doctor. Bueno, mi vida como docente no empieza en la odontología. Esta es una anécdota que a veces suelo contar. Bien, esta es mi segunda carrera. Yo soy ingeniero de profesión, ingeniero electrónico. Terminé ingeniería electrónica porque siempre me gustó matemática. Y después estudié odontología. Bueno, después vino ya a especializarse, ¿no? En cuestiones de odontología. Y yo comienzo mi periplo por la docencia cuando tenía apenas 16 años de edad. Esto es una anécdota más que ahora, más que otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Resulta que siempre fui muy apegado a la matemática, hasta el día de hoy. Eh, es más, estuve con mi hijo hoy día repasando razones y proporciones con él, imagínense. Pero bueno, y con mis hijas estuvimos revisando introducción a la derivada hace cuestión de 2 semanas, me acuerdo. Pero bueno, es que yo me inicié en la docencia en matemática. Ingresé al segundo puesto porque aquí en Perú hay que dar un examen de admisión a una universidad estatal que es muy difícil ingresar, y yo ingresé en segundo puesto cómputo general. Entonces, del lugar donde yo me había preparado, porque el colegio no era suficiente, existe como una especie de limbo ahí, porque hay una discrepancia entre lo que te pide, lo que te da el colegio y lo que te brinda la universidad. Y como hay que dar un examen de admisión, yo me preparaba mientras hacía cuarto y quinto de secundaria en una academia preuniversitaria, encantadísimo con la matemática. Y tenía un tío que era ingeniero y me llamó muchísimo la atención la vida del ingeniero. Así que, bueno, a pesar de que todos en mi familia eran odontólogos, yo era, entre comillas, la oveja negra porque me está dedicando a ingeniería. Y bueno, ingresé a los 16 años de edad, comienza mis estudios universitarios, y el lugar donde me había preparado al enterarse que yo había ingresado en segundo puesto, cómputo general, me llaman para poder enseñar algo de matemática. Obviamente que pido permiso a mis padres, a mi mamá básicamente, que era quien moderaba esto, y mi madre me da el permiso siempre y cuando yo no descuide los estudios universitarios. Y me pagaban una cantidad que además era gracioso porque yo no podía ni siquiera cobrar ese dinero porque era menor de edad y era una cuenta corriente que pertenecía a mi madre, dinero que además nunca lo vi, ¿no? Porque el dinero iba para zapatillas o para pasajes, para cualquier gusto que yo pudiera tener. Y así que me quedé enseñando matemática mientras hacía los estudios universitarios un tiempo. Cuando le dije a mi madre, porque ya comenzaba yo a cobrar dinero porque ya tenía, era mayor de edad, que quería dejar la universidad para dedicarme un poco a la docencia, se acabó. Mi madre me negó totalmente, me dijo, tú termina la carrera y después hablas de trabajar. Cosa que yo hoy haría exactamente lo mismo, si alguno de mis hijos me dijera semejante cosa. Pero bueno, terminé ingeniería y en mi casa me llamó mucho la atención siempre de que yo era como un asistente dental, porque tenía de alguna manera que colaborar en la casa, entonces siendo todos odontólogos, abuelo, padre, hermanos, todo. Entonces iba corriendo a ayudarles con el alginato, cosas por el estilo, mientras estaba en la universidad, estudiando ingeniería. Me llamó mucho la atención esto. No sé si está en mi ADN por el hecho que todos somos odontólogos. Y le dije la noticia a mi madre, porque con ella había que hablar estas cosas con mi padre, ¿no? Entonces le dije, mamá, ¿usted cree que me puede colaborar y yo podría irme a estudiar odontología? Cosa que mi madre me dijo, bueno, pues si tanto quieres, si lo deseas, bien, ¿no? Y entonces me puse a estudiar odontología. Creo que terminando el primer año de odontología, definitivamente decidí que a eso me iba a dedicar el resto de mi vida. Definitivamente. Como era mi segunda experiencia universitaria, y yo ya venía sabiendo bastante matemática y todo lo que aprende un ingeniero, pues me fue relativamente sencilla ya la experiencia. Estaba acostumbrado a trasnochar, a estudiar, era muy disciplinado, siempre lo he sido para estudiar.
Y bueno, así es que me inicié en la vida de odontología. Y me incorporé a la vida también en casa, siendo ya aprendiz de odontólogo, estudiante de odontología. Terminé de estudiar odontología y ahí comienza, digamos, una segunda curva de aprendizaje, que siempre la comento. A pesar de que toda mi familia era odontóloga, no eran especialistas en absolutamente nada. Y era, estoy hablando de los años 90, ¿no? Vale decir, a ver, se los explico de otra manera. La especialidad en mi país no es lo que hoy es la especialidad. Solamente había dos universidades que brindaban especialidad. Una era la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que cerró su escuela de posgrado y solamente quedaba una, que era la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Así que si tú querías ingresar a hacer la especialidad, primero tenías que hacer un diplomado de 2 años y solamente había 4 o 5 vacantes durante todo un año para poder ingresar. Y si no venías de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, era muy complicado que te acepten y en fin, infinidad de cosas, ¿no? Un conjunto de coyunturas que se fueron dando. Con el paso de los años, evidentemente, esto ya mejoró, otras universidades dieron la posibilidad de brindar especialidad. Pero yo, a pesar de que en la casa se hablaba muchísimo de odontología, se hablaba desde cierto nivel, porque ninguno era especialista. Entonces, yo comencé a ser, y siempre lo he sido, bastante autodidacta. Y como no había muchas oportunidades de especializarte, repito, en los años 90, no como ahora, que por ejemplo yo tengo residentes en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en este momento 25 residentes. Eso es en una sola universidad, o sea, en el Perú me imagino que debe haber por lo menos ahorita 200 personas haciendo la especialidad en rehabilitación oral. Había solamente 4 por año en mi época, porque solamente lo daba Cayetano. Y siempre se mencionaba en la casa, por ejemplo, mi padre decía, estudie oclusión, es lo más importante que usted puede estudiar. Pero cuando yo le pedía a mi padre el apoyo para que me enseñe algo de oclusión, él no entendía ni conceptualizaba nada de oclusión. Para él, oclusión era simplemente abre la boca, coger un papel articular, interponerlo entre las superficies dentarias y le decía al paciente, muerde. Y si el paciente le decía que estaba alto, desgastaba. Terminaba de gastar, mi padre muy solemne volteaba con mi hermano y decía, hemos hecho el desgaste selectivo, habían desgastado de cualquier manera, ni siquiera habían hecho un desgaste criterioso, simplemente donde sentía que estaba alto, ahí lo desgastaban, lo aplanaban totalmente la superficie, y según mi padre había hecho el chequeo de la oclusión, ya he terminado con la oclusión del paciente, y a mí algo me sonaba mal, porque yo veía que las caras oclusales que le entregaba el técnico eran hermosas, pero cuando mi padre terminaba o mi hermano terminaban de hacer el ajuste oclusal, la cara terminaba plana, ¿no? Deformada. Algo me sonaba mal en eso. Entonces, recuerdo haber asistido a una conferencia con el mejor docente que había tenido Perú con respecto a oclusión. Recuerdo que viajé hasta provincia porque era todo un congreso que se llevaba a cabo en la ciudad de Huánuco. Recuerdo claramente por varias razones. Una de ellas es porque mi ex enamorada, una enamorada que tenía en aquella época, era parte del comité organizador del congreso. Y bueno, así que yo fui, la acompañé, evidentemente estuve y conocí a través de una conferencia al tan mencionado en aquella época Juan Verastaín García, que fue quien, digamos, mejor habló de oclusión en los últimos 40 años en el Perú. ¿De acuerdo? Yo me senté a escuchar la conferencia del maestro Juan Verastaín García, cogí un papel, un lápiz, estaba ansioso, porque al venir de familia odontóloga y entender, o por lo menos me decían todos, que la oclusión era lo más importante que tú tenías que aprender, y estaba frente al referente en oclusión en mi país, lo que vendría tal vez a ser Aníbal Alonso, pues en Argentina, ¿no es cierto? O Bernaza en este momento. Entonces, me senté, escuché la conferencia y vi sus casos clínicos, habló de stopper, de equalizer, de contactos ABC, y recuerdo claramente el nombre de la conferencia. No era una conferencia, era casi un full day, porque eran 6 horas, un conversatorio, 6 horas de oclusión, así, tal cual. Y el tema era oclusión para el clínico general. Esa conferencia marcó un antes y un después en mi vida académica. Marcó un antes y un después. Porque en verdad entendí tal vez lo que mi padre y mis hermanos me venían diciendo, que la oclusión era lo más importante, aunque ellos no sabían oclusión. Hay que entender eso. Pero intuían o sabían
que la oclusión era lo más importante. Escuché términos como, por ejemplo, guía anterior, escuché términos como stopper, como equalizer, cosas que referencialmente había escuchado en la universidad y que no había entendido prácticamente nada. Entendía que era un overbite, que era un overjet, pero no entendía para qué servía, no sabía diferenciar entre lo que era un punto supracontacto, de una interferencia, de un punto retrusivo de contacto, en fin, infinidad de cosas. Vi unas fotografías de encerados natológicos, hechas en articuladores semiajustables. Era otra odontología para mí. Estaba maravillado con lo que había visto. Evidentemente me paré como todo el mundo, aplaudí, porque todos aplaudieron, separaron de sus asientos y fue un largo aplauso, porque, no, porque en verdad la conferencia que dictó el maestro Juan Brastín García fue realmente descomunal para mí. Me fui a mi casa creyendo que necesitaba aprender oclusión. Y pedí a mis padres, a mis hermanos, poder buscarme todo libro de oclusión que pudieran, de pedirlo si es que no había en el Perú. Y llegué a tener esta biblioteca que están viendo acá, que creo que un tercio de los libros es de oclusión. Todos los libros de oclusión que han salido o salen, me los tengo que comprar. Incluso tengo 3 o 4 ediciones de Lockenson, por ejemplo. La vida se portó siempre bien conmigo. Yo lo digo todo que hice una elección correcta, porque había un momento en mi vida en la que tenía que elegir si iba a ser ingeniero, o sea, si iba a ejercer la ingeniería porque ya era ingeniero, o si me iba a dedicar a terminar de estudiar odontología y especializarme en todo eso. Recuerdo que fue doloroso admitir que la ingeniería tenía que quedar relegada porque le había entregado parte de mi vida a eso. Ya era ingeniero. Y además, yo iba al club de ingenieros a pasar los fines de semana y decidí ser odontólogo. Eso implicaba más años de estudio, profesionalizarte y todo esto, pero tomé esa decisión. Al igual que también saliendo de esa conferencia, tomé la decisión de ser rehabilitador oral. La vida se comportó genial conmigo, porque años después de ser autodidacta, de haber viajado a Argentina, haber conocido al maestro Aníbal Alonso, en fin, infinidad de cosas. En mi regreso a Perú, voy a un pequeño curso con el doctor Juan Berastaín García, ya como alumno que él dictaba. Un curso muy similar al que estoy dictando ahora. Y el maestro inmediatamente se dio cuenta de que yo ya sabía oclusión, no tanto porque me lo hubieran enseñado, sino porque me había autoenseñado a mí mismo a través de leer muchísimos libros. Siempre estaba participando, conversando con él, creo que hasta colocándolo en problemas y en apuros a él. Y entonces él me dijo, terminado el curso que duraba un año de oclusión y rehabilitación oral con él. Era un diplomado que lo dictaban en el Colegio Ontológico de Lima y en el Colegio Ontológico del Perú. Colegio Ontológico del Perú, miento. Y entonces recuerdo que faltaban 2 clases para terminar. Él parqueaba su carro, yo también parqueaba el mío. Salimos, nos encontramos y me dijo, un ratito, quiero conversar contigo. Me abrazó y me pidió que sea su predocente. De esto hace casi 15 años atrás, imagínense. Entonces, yo no sabía, no quepaba en mi pellejo, o sea, no sabía, no, sí sabía qué decirle, evidentemente que sí, no tenía nada que pensar, ¿no? No sé, esto es como si Gabriel García Márquez te dijera a ti que quieres que seas su aprendiz para aprender a escribir literatura, o Mario Vargas Llosa en mi país, no sé si se entiende. En la odontología, Juan Berastaín García era el referente, y solo llegar a ser predocente y que él te lo pida, era realmente sorprendente para mí. Creo que fue basado en la cantidad de libros que había leído y todo, ¿no? Y entonces comenzamos esa amistad y yo diría que es mi padre académico. No es mi padre biológico, evidentemente, es mi padre académico. Y que ejercí con él la docencia no solamente en oclusión, o sea, en todo rehabilitación, todo lo que él enseñaba, lo comencé a enseñar con él y volví otra vez a la docencia, ¿no? A dictar conferencias, de esto hace ya buenos años atrás, ¿no? Y siempre ha pasado exactamente lo mismo, que tal vez de todos los cursos que yo enseño, porque enseño diseño de sonrisa, rehabilitación postendodóntica, enseño disfunción temporomandibular, enseño fotografía clínica, algo que me apasiona con mi esposa, ¿de acuerdo?
oclusión es el curso que más me han, digamos, más me han pedido en diferentes latitudes, siempre, ¿no? Y tengo, repito, enseñando ese curso hace más de una década, más de una década. Y es, digamos, una pena encontrar lo mismo que me pasó a mí, que eran los huérfanos de conocimiento de oclusión. Salíamos con el título universitario como cirujanos dentistas, pero de oclusión sabíamos muy poco. Sabíamos más de cirugía, más de una prótesis parcial removible, más de diferentes temas, pero de oclusión. Yo recuerdo claramente en mi pregrado dos clases, dos magras clases, de las más simples, donde me explicaron un poco de overbite y overjet y se acabó. No recuerdo más que era una curva de Steve, curva de Wilson, y eso nomás preguntaron en el examen y ahí se acabó. Entonces, yo me prometí, recuerdo hace muchos años atrás, de que yo iba a enseñar oclusión. Siempre me prometí que lo iba a enseñar, pero lo iba a enseñar de tal manera que pueda ser comprensible para todo aquel que quisiera escucharme. Porque cuando yo escuché oclusión en diferentes lugares, me fue muy complejo. Lejos de ayudarme a resolver las dudas que yo había encontrado en los libros, me confundían más. Hasta que conocí, repito, al maestro Aníbal Alonso y al maestro Juan Brastein García, ¿no? Quienes de alguna manera clarificaron para mí la oclusión. Me la hicieron entender de una manera tan simple, tan sencilla, que hoy acepto ese legado, ¿no? Porque mi maestro ya no ejerce más docencia. Mi maestro ya no ejerce hace cuestión de 5 o 6 años, ya no ejerce la docencia. Y recuerdo que cuando él se retira justamente de la docencia, me delega sus cátedras, ¿no? Y desde entonces yo enseño oclusión en diferentes universidades. Disculpe que me haya extendido y me haya apasionado recordando aquellas cosas, ¿no? Pero bueno, pasó a exactamente las cosas como se las comento, ¿no? Y si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de escucharme en oclusión o en otros temas, siempre hago referencia de alguna manera tangencialmente a estas cosas que hoy les comento, ¿no? No sé si Claro que sí. una pregunta o algo más para poderles comentar. No, doctor, fabuloso. Muchísimas gracias por esa conversación del día de hoy. Bueno, doctor, hay una frase muy peculiar o muy célebre que el doctor ha mencionado en varias de sus sesiones y es, todo comienza y todo finaliza en oclusión. Sí. Doctor, ¿nos podría hacer un poco referencia con respecto a esto, por favor? Miren, se los explico cómo se manejan las cosas en una especialidad. Primero llega un paciente y el primero en verlo es el rehabilitador. No lo ve el implantólogo, no lo ve el ortodoncista. No, con eso, por favor, quiero que me entiendan, no estoy desdeñando las demás especialidades, pero quien comanda el grupo de especialización es rehabilitación. Porque si llega un paciente, soy el que va a determinar si ese, por ejemplo, si ese diente es rehabilitable o no. Si no es rehabilitable, ¿para qué voy a mandarlo al endodoncista? Soy quien toma las impresiones, monta en articulador semiajustable, planifica, ¿no? Por protocolo inverso, la ubicación de los implantes. Y recién llamo al implantólogo para planificar la cirugía. Conversar dónde se va a hacer la regeneración, ¿no? O guiada, o lo que fuera. ¿De acuerdo? Lo mismo, si, por ejemplo, hace una semana atrás vino un paciente y había perdido un incisivo lateral por un golpe inferior. Y bueno, lo perdió y así que tenía los 3 incisivos laterales. Entonces, implantología dijo, córrame los 3 incisivos, déjeme el espacio, pero no había hueso, era inferior. Era complicado. Entonces decidimos repartir los espacios que nos quedaba y proceder a ¿qué? A colocar 3 carillas disimulando la ausencia de uno, encerrando los diastemas. ¿Quién comandó eso? El rehabilitador. ¿Y dónde se planifica? Se planifica primero a través de las fotos. Se planifica después a través de unos modelos montados en articulador semiajustable. Y quien dice básicamente si se va a cortar una pieza, si se va a aliviar un plano, se va a alinear el mismo, si el overbite es correcto, si no es correcto, si se va a necesitar el concurso de ortodoncia para tener un mejor acople, un mejor overbite, todo eso lo decide el rehabilitador. Y lo ve a través del montaje en articulador semiajustable, haciendo un encerado diagnóstico y con el encerado no solamente dando forma, sino tratando de mejorar la ubicación de cada pieza dental, donde pretende que vaya la pieza dental, la corona. Y entonces, bajo ese concepto, yo siempre digo,
el que todo comienza a través de los ojos del rehabilitador. Y el rehabilitador, y esto hay que decirlo, no debe verlo a través de la estética, debe verlo a través de la oclusión. No debe verlo a través de la estética. Es cierto, la estética es importante, pero ¿de qué sirve algo que estéticamente sea aceptable, sea agradable a la vista, pero no sea funcional? Yo suelo bromear con esto, ¿no? Es como, no sé, pues como tener un enamorado guapísimo, hermoso, muy estético, pero que a la final de repente es homosexual, es una pantalla, no sé si me hago entender, y a la final pues no te sirve de nada, ¿no es cierto? Algo así. Entonces, que sí, pues que sea estético, pero que sea funcional, que le sirva al paciente. ¿Y para qué le sirve? No solamente debe servirle para comer los dientes, y eso es un mito, no solamente para comer, porque con cualquier cosa se puede ocluir, sino que a la larga no cause problemas disfuncionales, ni musculares, ni articulares. Entonces, es una confluencia de varias cosas. Terminado todo esto, terminado el endodoncista, terminado el ortodoncista, terminado el implantólogo, retorna otra vez ¿a qué? Retorna otra vez a la mano del rehabilitador, porque las piezas que tuvieron endodoncia, ahora yo tengo que rehabilitarlas. Si una pieza estaba muy instruida, utilizaron 2 mini tornillos, lo instruyeron, bueno, ahora yo tengo que decir hasta dónde tenían que alinearlo, ¿no? Y en fin, todo comienza en rehabilitación y termina en rehabilitación. Y siempre a través de un planeamiento que debe estar basado no solo en estética, sino en oclusión, ¿no? Y el diagnóstico se debe hacer de los modelos montados en relación céntrica. No se debe diagnosticar en habitual. Por favor, no deben nunca diagnosticar en habitual. En la conferencia vamos a dar ejemplos, diapositivas, fotos y demás cosas, casos clínicos y demás cosas, de cómo nosotros podemos darnos cuenta que una cosa es mal diagnosticar en habitual y otra cosa es diagnosticar en relación céntrica en articulador semiajustable. Por eso la extrema necesidad de que cuando ingresa un residente le pedimos 5 articuladores y 30 juegos de platinas, porque tiene que todo montarlo en relación céntrica y en un articulador semiajustable. Listo, doctor. Muchísimas gracias por ese breve resumen de por qué se inicia y finaliza en oclusión. Doctor, hay una pregunta que debido a las encuestas que hemos arrojado a los participantes que van a estar en nuestras 3 sesiones, y les recuerdo, doctores, he visto que varios me han preguntado si las sesiones se adelantaron o qué sucedió. Doctores, la primera sesión o nuestro primer episodio es el domingo 12, este próximo domingo 12 a las 7 de la noche, hora de Perú. La segunda será el 14 y la tercera el 16. Entonces, muy atentos el domingo 12. ¿Listo? El día de hoy estamos haciendo una breve charla sobre oclusión. Y bueno, doctor, hay una pregunta muy importante y bueno, ya digamos que hay gran respuesta con respecto a lo que mencionaba, doctor. Y es, ¿por qué se debe estudiar oclusión? Miren, primero, oclusión es la piedra angular sobre la cual se basa la odontología. Quien no entienda eso está, vamos a decirlo así, está destinado a fracasar en rehabilitación. Yo lo entendí a tiempo, pero no quiere decirte que te fue tan a tiempo. En el periplo de querer aprender oclusión, autoenseñarme a mí, ¿de acuerdo? Y después buscar la mayor cantidad de conferencias, cursos, artículos de oclusión, y en fin, y después llevar la especialidad y conocer también gente que conocía de oclusión, como el maestro Juan Brastín García y todo esto. Mientras tanto, tuve que haber hecho algo, ¿no? O sea, tuve que haber rehabilitado. Y me pude dar cuenta que muchas de las rehabilitaciones que hice antes de conocer medianamente siquiera oclusión estaban mal. Y muchas de ellas no estaban mal, estaban pésimas. Claro, entiéndase que lo hice con la mejor intención, con el mejor material, entiéndase que hice todo lo que pude dentro de lo que mi curva de aprendizaje en ese momento sabía hacer. Y le aplicaba un buen criterio, pero no fue suficiente. Cuando aprendí oclusión, me di cuenta que mis carillas no se caían, no se quebraban, ¿no? Mis provisionales no se descementaban, no se salían con facilidad. No había un diastema que se abriera, no había un problema periodontal inexplicable que yo no pudiera saber de dónde venía.
¿De acuerdo? No. O sea, cuando aprendí oclusión, me di cuenta que mis prótesis parciales removibles, que mi prótesis completa, que mi prótesis fija, siendo rehabilitador o tratando siempre de hacer rehabilitación, funcionaban muy bien. Funcionaban mucho mejor. Y entonces, esto es algo que todo aquel que haya asistido a una escuela de posgrado sabe que, repito, quien planifica el tratamiento es el rehabilitador, ¿sí? El implantólogo muchas veces coloca el implante donde le parece que hay hueso. ¿Por qué lo colocaste aquí? Porque acá hay hueso. Pero el paciente no viene por implante. El paciente viene por una corona sobre implante. El implante no es un adorno, no es un piercing. Es el lugar donde se va a sujetar la corona. Y a veces me colocan en tan mala posición cuando lo planifica un implantólogo y no un rehabilitador, que cuando yo tengo que rehabilitarlo, me coloca en serios problemas, que incluso muchas veces hemos tenido que dejar implantes enterrados, sin uso, porque en esa posición no me sirve. Y la pelea constante, ¿no? Puede decir, pero ¿por qué lo colocaste aquí? Porque aquí tengo hueso. Pero a mí no me importa, ahí yo no puedo, pero póngale más acá la corona. ¿Cómo le puedo poner más aquí? ¿Acaso en tu cavidad oral los dientes van acá, para acá, para acá, para acá? Utiliza un pilar angular, pero no hay axialidad. Entonces, quiero que entiendan, se puede tratar de resolver de alguna manera las cosas, pero hay una mejor manera de hacerlo, correctamente, para no que tengas que estar tratando de resolver problemas o dejando implantes enterrados, porque ahí no nos va a servir para colocar una corona. Y eso es un detalle. En ortodoncia lo mismo. ¿Por qué recidivan tanto eh, los tratamientos de ortodoncia? Porque no hay axialidad y estabilidad. Pero si yo no entiendo qué es axialidad, no entiendo qué es estabilidad, no entiendo que los contactos ABC dan estabilidad en sentido vestíbulo-lingual o los stopper y equalizer dan estabilidad en sentido mesio-distal, no entiendo que las interferencias son en dinámica y no entiendo que los puntos recursivos de contacto pueden causar de repente un diastema en el sector anterior, entonces solamente pienso que ortodoncia es colocar brackets y alinear dientes. Yo siempre digo, ¿no? Las técnicas de ortodoncia mueven dientes, pero la oclusión mueve mentes. Y lo digo con todo respeto porque mis dos hermanos son ortodoncistas. Mis dos hermanos son ortodoncistas. Y entonces, el menor, cuando estuvo haciendo el posgrado hace muy poco, el posgrado en ortodoncia, tenía él como que unos tantos problemas en la especialidad. ¿Por qué? Porque al ser mi hermano y todos saber que era mi hermano, me conocen de alguna manera, por los años ya dedicado a la docencia, lo molestaban, ¿no? Sus docentes. Y le decían, a ver, explícanos esto de oclusión y por qué lo vas a hacer, de alguna manera con sorna o con burla. Y cuando mi hermano hacía algunas cosas, no les gustaba. Y mi hermano les daba la explicación desde el punto de vista de la oclusión. Y tampoco lo querían aceptar, ¿no? Al final yo le dije, mira, tú haz como te dicen tus docentes, no pelees con ellos. Una vez que termines, aplicas todos los conceptos que yo te he enseñado en ortodoncia, pero por ahora no te hagas problema, ¿no? Entonces, y más de una vez mi hermano me decía, estoy haciendo lo que es incorrecto, pero te lo está pidiendo tu profesor. ¿Qué puedes hacer? Le decía. Y me decía, pero eso va a recidivar. Sí, pues va a recidivar. Lo sé, tú lo sabes porque sabes oclusión. Tu docente no lo sabe porque no sabe oclusión, a pesar de ser especialista en ortodoncia. ¿De acuerdo? Que sabe mucho de doblar alambres, que sabe mucho de muchas cosas, pero oclusión como que no es su fuerte. Y debería hacerlo. ¿Por qué? Porque igual que el rehabilitador, él tiene que hacer nuevas oclusiones. Esto es algo que deben entender. El rehabilitador lo hace a punta de carillas, coronas, inlays, onlays, overlays, tabletops. Pero el ortodoncista lo hace a punta de brackets. Hoy, bueno, con otros medios, ¿no? Pero lo hace y da una nueva oclusión, porque no es la oclusión con la que nació el paciente, es una nueva oclusión, es diferente a la que él tenía. Es una oclusión de tratamiento, una oclusión terapéutica. Y yo estoy aburrido de recibir pacientes por segunda intención que han recibido tratamiento con implantes, tratamiento con rehabilitación, así como también tratamientos de ortodoncia con pacientes con problemas disfuncionales. Y entonces, mi hermano, que ya tiene años trabajando conmigo, porque desde que ingresó a la universidad me ha visto enseñar oclusión y todas estas cosas,
y él conoce perfectamente oclusión. Repito, tuvo algunos problemas en la especialista que entendió que con los docentes no hay que pelear. Que él siempre, el docente va a tener la razón porque simplemente es un docente y se acabó. Pero él mismo me decía, estos tratamientos van a acabar mal porque lo estoy haciendo como él me pide, no como se debería hacer, a través de los ojos de la oclusión. Se lo comentaba al docente, el docente no quería aceptarlo, él está obligado a resolver como decía el paciente, y dicho y hecho. Pasaba un tiempo, terminó la especialidad, el paciente llamándolo porque se abrió un diastema, porque se le empaqueta alimentos, porque recidivó tremendamente, no está contento, y dice, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Me va a volver a bloquear y me va a volver a cobrar? ¿O cómo hacemos? ¿Voy a San Marcos? ¿O me quedo acá? ¿Qué hago? Y era todo un lío, ¿no? Hasta que mi hermano ya hoy los dos resuelven sus casos de ortodoncia como usted, con sus brackets y con todo esto, pero con conceptos de oclusión. Y mi hermano, en experiencia propia, ha experimentado mucha menos recidiva de lo que tenía cuando hacía los tratamientos de ortodoncia sin oclusión. Yo no tengo, repito, nada en contra de ningún ortodoncista. Para nada, no es mi deseo, no estoy con el deseo de discutir con nadie ni pelear con nadie. Pero le cuento de estas experiencias que he tenido a través de la docencia y a través también de ya enseñar en algunas escuelas de posgrado. A Dios gracias, en UPC, oclusión para los especialistas lo lleva mi persona y el maestro Roger Bardales. Los dos dictamos esto para los alumnos. Y todas las especialidades están obligados de llevar oclusión con quien te hable. No me importa qué especialidad tengan, igual lo tienen que llevar con nosotros, como lo llevan también los mismos rehabilitadores, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, bueno, nuevamente le repito a los doctores, les voy a presentar incluso en este momento en pantalla nuestra sesión nuestra primera clase va a ser el domingo 12, doctores, ¿sí? Recuerden que hoy es una pequeña charla sobre oclusión. Les voy a mostrar en este momento en pantalla los horarios que tenemos para nuestros 3 episodios. Nuestro episodio número 1 es oclusión como nunca te la enseñaron, que será donde el doctor les estará dando capacitación sobre oclusión, y esa será el domingo 12 a las 7 de la noche, hora de Perú. Nuestro episodio 2 será los secretos de la relación céntrica, martes 14 a las 7 de la noche, hora de Perú, Colombia, Ecuador. Y el episodio número 3 será guía anterior y manejo del sistema de palancas, jueves 16 de marzo a las 7 de la noche. Listo, doctores. Durante estas sesiones van a tener acá los horarios para los diferentes países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Jamaica, Panamá y Perú. 8 de la noche, Bolivia, Guyana, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. 9 de la noche, Argentina, Brasil, Chile, Guyana Francesa, Paraguay, Surinam y Uruguay. ¿Listo, doctores? Recuerden que nuestro primer episodio será oclusión como nunca te la enseñaron. Hoy estamos teniendo una breve conversación sobre oclusión y la importancia del por qué deberían estudiar oclusión. ¿Listo, doctores? Doctor, básicamente nos quedan 2 preguntas para poder cerrar. No sé, doctor, cómo va de tiempo. No, Eh, comenta. Listo, doctor. Doctor, ¿cómo cambió su vida profesional después de entender esto? Ya nos comentó un poco del momento después de que estuvo en su conferencia, casi un full day, y que hay un cambio de chip, un cambio de lo que estaba haciendo con lo que debo hacer. Entonces, cuéntenos un poquito más sobre eso, doctor. ¿Cómo cambió esa vida profesional después de haber entendido la oclusión? Miren, cambió muchísimo. Repito, a ver, tengo la clínica en la misma casa. O sea, adoro la vida familiar, amo a mis hijos sobremanera y a mi esposa, dicho sea de paso. Que no se entere, pero sí la amo muchísimo, ¿de acuerdo? Pero, y me encanta a mí varias cosas. Lo primero, estar en mi casa, de la manera más cómoda posible. Si es que salgo de mi casa, es para salir a disfrutar algo con mis hijos, a comer. Soy bastante hogareño, diría que bastante, demasiado tal vez, a veces mi esposa me acusa de eso. O estoy en mi biblioteca estudiando, preparando diapositivas, leyendo, revisando artículos, porque no solo vayan a pensar que tengo que de oclusión. Hoy estoy inmerso en todo lo que significa odontología digital, estoy pero apasionadísimo con el tema. Y de repente acá, al cabo de un año, voy a comenzar a enseñar ese tema, porque hoy me estoy preparando en base a eso. Pero en fin,
Estoy enamorado del escáner intraoral y de todo lo que significa la odontología digital. He renovado mis votos, por decirlo así, con la odontología. He vuelto a sentarme a estudiar de manera constante. Estoy escribiendo mis libros, mis cosas, o estoy estudiando con mis hijos. Y tengo la consulta privada en mi casa. O sea, siempre la he tenido, nunca he cambiado, no he sido gitano en la odontología, ir a diferentes lugares, siempre en mi casa, ¿de acuerdo? Claro, como especialista, a veces algunos amigos me han llamado para ver un caso clínico en la clínica de ellos o me han derivado un paciente, pero generalmente ha sido en mi clínica. Así que he podido yo ver a mis pacientes desde mi primer paciente, soy honesto, desde mi primer paciente hasta el día de hoy lo sigo viendo. Y siento vergüenza. Les comento esto. Hice unas coronas guiado por lo que había hecho en la universidad. Eran unas coronas, una guía anterior. Y guiado por mi padre y mi hermano. O sea, estuvo mal. Así tal cual. Porque mi papá no era nada bueno en odontología. Según él era muy bueno, pero ya no lo era en verdad. Era muy poco académico mi padre. Entonces, guiado por ellos, toméles impresiones, todo, ¿no? Me acuerdo que hicimos cubetas de Ripoll, lo recuerdo como si fuera ayer. En fin, tomé 2 impresiones, yo apasionado, una quise tomé con hilo, otra, porque pensaba que tomar la impresión era lo más importante y pensaba que aprender a tallar los dientes era lo más importante en ese momento. Pero no comprendía de guía anterior, no comprendía de algunos conceptos, ¿no? Y pasado años viendo ese paciente, que me trajo otros pacientes incluso y todo, pero un día que me trajo a su esposa para hacerle unas rehabilitaciones, pero yo ya era incluso docente de rehabilitación, le dije si podía verle la cavidad oral a él. Y sentí una vergüenza tremenda por la rehabilitación que le había hecho hacía años atrás, cuando no sabía nada de oclusión. Entonces le dije, oye, pero ¿cómo te sientes con esas coronas que te coloqué? Hoy ni siquiera les hubiera colocado coronas. Te juro que lo que yo le hubiera colocado hubieran sido carillas, pero tuve la desgracia, aconsejado por mi padre, de tallar para corona. Cuando eso se hubiera podido resolver tranquilamente con algunas carillas por ahí. Pero entonces, vi la rehabilitación, me sentí mal. Y le dije, pero él me dijo, están bien, me dijo. Le pedí que haga protrusión, le pedí que haga lateralidad con esto, estaba mal. No estaba mal, estaba pésimo. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si lo cambiamos? Y él me dijo, tal vez pensando que lo que yo quería era ganar más dinero. Pero yo me sentía tan mal que le dije, no me gusta, ya han pasado los años, ¿no te parece que debemos cambiarlo? Y él me dijo, pero están bien. Claro, él piensa que estar bien es porque la porcelana está ahí y no ha hecho chipping, no se ha despostillado, no se ha separado la porcelana y como del metal, y como había conservado su color, para él estaba bien. Estaba invertida con respecto a la curva del labio, había creo que había invadido la envolvente de la función, cosa que en aquel tiempo yo no tenía ni la más remota idea. Lo llevé a relación céntrica, estaban mal las coronas que había yo colocado, las había hecho en habitual, le había dejado un par de interferencias en lateralidad, en fin. Y le comencé a decir, no tienes problemas aquí, le comencé a palparlo el macetero todo. Pero sentí que él como que quería, como que sentía él tal vez de que yo quería hacerle un sobretratamiento, que todo estaba bien, pero yo quería cambiárselo por ganar dinero. Entonces yo le dije, mira, durante estos años yo he sido odontólogo, sí, me dijo, y me has traído cantidad de odontólogos, sí. Perdón, cantidad de pacientes, me has traído, recuerdo a tu hermana, me has traído a tu papá, que le hizo una prótesis completa. Sí, sí, doctor, me dijo, sí, y todo está bien, sí, le digo. Pero me permites cambiar esas coronas, no te las voy a cobrar, porque me sentí tan mal de haberlas hecho en una época, si bien es cierto que no sabía hacer las cosas bien, ¿no? Y le dije, te las hago ahora, y te las hago bien, no bien, te las vuelvo a hacer sin costo. Y me dijo, ¿pero por qué haría eso? Y yo le dije, tratando de disimular, le dije, porque tú has sido mi primer paciente en mi clínica. Y entonces él me dijo, bueno, doctor, pero permítame colaborar. No, colabora bastante con venir y permitirme sacar las coronas y las incrustaciones que te coloqué. Y así lo hice. Se las coloqué sin costo, o sea, lo asumí yo. Terminado de asumir,
con fotos, con todo, que antes no tomaba ninguna foto, no hacía ningún diseño de sonrisa, no hacía nada de eso. Tomamos foto y tomaba modelos y enceraba y montaba en articulador semiajustable. Él mismo se dio cuenta que mi manera de trabajar era muy diferente como cuando yo le hice la primera rehabilitación, que él fue mi primer paciente. Entonces, se lo coloqué y todo me dijo, están diferentes, estas están bonitas. Y no es que las anteriores, él las veía bien, pero ahora las veía bonitas. Pero más allá de todo eso, yo me sentía feliz. O sea, me sentía tranquilo conmigo mismo. Sentía como que a ese paciente, que significó para todos nosotros algo importante, que es tu primer paciente, como que me estaba reivindicando con él, haciendo esta vez las cosas de manera diferente. Le hice una oclusión en relación céntrica, tomamos fotos. Estaba muy feliz, muy contento con mi trabajo yo. Y mi hermano me dijo algo incluso. Van a pasar los años, me dijo. Y porque tú eres así, así me dijo él. Y tampoco vas a estar contento dentro de 10 años cuando vuelvas a ver al paciente con la rehabilitación que hoy le estás haciendo. Bueno, tal vez de dentro de 10 años sea mejor odontólogo el que soy ahora y Dios quiera que la rehabilitación que le coloqué hace cuestión de 2 años, porque esto pasó hace 2 años atrás, me parezca mala. Eso quiere decir que habré evolucionado como odontólogo y habré hecho las cosas tal vez mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Pero me sentía bien de haber hecho este tipo de cosas. Amén que he vuelto a ver muchos de mis pacientes en mi clínica, porque como nunca cambié de domicilio, nunca cambié la clínica, tampoco el lugar, del primer piso lo mandé todo al segundo piso para tener más espacio, eso sí, pero sigue siendo en el mismo lugar. Entonces, he vuelto a ver a mis pacientes desde los primeros pacientes hasta el día de hoy. Y tengo que aceptar que muchas de las rehabilitaciones que hice, por no decir todas, cuando las hice en ausencia de conocimiento de oclusión, estaban mal. Estaban mal, ¿no? Y hoy yo digo que ninguno de mis hijos quiere ser odontólogo, ¿no? Ninguno. Han decidido otras carreras. Son jóvenes, todavía están a tiempo para cambiar, pero claramente me han dejado muy en claro que no piensan ser odontólogos. Pero si alguno de ellos tal vez quisiera ser odontólogo, definitivamente tendría una vida, no sé si más fácil o más difícil a mi lado. Más fácil porque yo mismo le enseñaría, tal vez más fácil porque iría a diferentes universidades y todo el mundo lo reconocería como hijo mío, pero creo que sería muy difícil porque la exigencia que yo le brindaría a él sería mayor con respecto a cualquier otro alumno, siendo hijo mío. Pero lo primero que le enseñaría sería oclusión. Definitivamente. Eso es algo que lo tengo clarito, ¿no? Gracias, doctor. Entonces, de esa manera ayudó, pues como lo mencionó el doctor, en esos 10 años que pasaron, logró identificar ese crecimiento como profesional y pues pudo darle también apoyo a este paciente. Bueno, doctor, y yo creo que ya para finalizar esta sesión voy a hacerle la última pregunta, y es que encontramos que hay varias dificultades con los doctores por los términos, hay muchos términos similares, overjet, overbite, y me gustaría que de pronto el doctor nos dé su concepto de por qué cree que se presenta esta dificultad a la hora de entender oclusión, doctor. Miren, una de las cosas que pasa es la similitud de los términos. O sea, por ejemplo, uno escucha relación céntrica, escucha términos como deslizamiento en céntrica, oclusión en relación céntrica, oclusión natológica, oclusión patológica, oclusión ideal, oclusión terapéutica, oclusión de tratamiento. Dios santo, ¿cuántas oclusiones hay? Oclusión natológica. Cuando uno tal vez compra un libro, que es lo que a mí me pasó, y comencé a leer todo con respecto a ese autor, y creí que ya conocía medianamente o sabía bastante de oclusión, se me ocurre comprar otro libro de oclusión más, que fue el de Peter Dawson. Y el de Peter Dawson es un libro cuyo nombre es Diseño de la sonrisa a partir del ATM. Hermoso libro de oclusión, pero que es de céntrica larga. Te lo explico de una manera muy sencilla. No existe una sola oclusión. Existen dos escuelas de oclusión. Una escuela es la escuela natológica y la otra es la escuela de la céntrica larga. Cada uno tiene pues sus seguidores, ¿no? Y yo de alguna manera me formé en la céntrica corta o céntrica puntual o céntrica natológica o escuela natológica. Y al frente está la escuela
de la céntrica larga, la de Pankey, Mann, Schuller, la que habla de libertad encéntrica, la que habla de no hacer desoclusión canina, sino hacer función de grupo, en fin. Entonces, cuando leía esto y después pasé a leer otro libro, acabé más confundido, ¿no? Algo totalmente, yo pensé que oclusión era como anatomía, que leías la misma anatomía en todos los libros. No, oclusión era discrepante, era hasta antagónico pasar de un autor a otro. Y eso, lejos de desilusionarme, porque si no me caracterizo por ser una persona muy inteligente, siempre lo he dicho, mis dos hermanos son mucho más inteligentes que yo, pero sí soy una persona bastante obstinada, terca, ¿no? Y eso me lo dio la matemática, de sentarme y hasta que no entienda algo, no pararme de ahí, así eso me cueste horas de sueño o demás cosas. En fin, pero así soy, ¿no? Y entonces, poco a poco fui aprendiendo que no existe una sola manera de hacer las cosas, es decir, la céntrica corta o la escuela anatológica. Y me comencé a desarrollar también en la céntrica larga. Hoy si alguien me pregunta, Aníbal, ¿tú qué eres, céntrica corta o céntrica larga? Creo que soy céntrica media, porque hago de las dos cosas algo siempre. Entonces, esto hizo que vea la otra cara de la oclusión, la otra manera de hacer oclusión. Y le enseño las dos en un curso. Enseño las dos ópticas. Ya el alumno verá qué elige, qué es lo que toma de cada una de ellas, como lo hago yo. Y oclusión justamente tiene ese pequeño problema, entre otras cosas. La dificultad de términos y la dificultad que no existe una sola oclusión desde el punto de vista académico, sino dos, ¿no? Y esto crea confusión sobremanera. Por eso, oclusión hay que saberlo enseñar. Hay que enseñarlo de la manera más didáctica, más que didáctico, digo yo siempre, de manera lúdica, como jugando que aprendas oclusión, casi sin darte cuenta, razonando. Por eso es que en las clases, y ustedes se van a percatar en las clases que vamos a dictar este domingo 12, que vamos a dictar esta clase a las 7 de la noche, en nuestra primera versión, va a ver que necesito mucha interacción. Necesito que usted me corrobore si lo que le estoy explicando se entiende, si el ejemplo que le estoy dando, que son ejemplos cotidianos que nos rodean, es comprensible para usted, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso, ¿no? Tratar de que, yo siempre digo esto, miren, yo dicto una clase, no solo oclusión, todas las que usted me puede escuchar a mí. Dicto la clase, antes decía yo que la dictaba como me hubiera gustado a mí que me la dicte. Hoy no. Hoy digo, yo dicto una clase como me hubiera gustado que mis hijos reciban la clase. Así, tal cual. ¿No es cierto? Porque creo que de eso se trata la docencia. No de hacer algo difícil, más difícil todavía, sino de hacerlo difícil, algo muy sencillo para quien nos puede escuchar. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctores, primero agradecer al doctor Aníbal por brindarnos este espacio para poder conversar junto a los más de 800 doctores que se conectaron el día de hoy. Y también quiero nuevamente reiterarles nuestras fechas de nuestras clases, doctores. Episodio número 1, el domingo 12 a las 7 de la noche. Episodio número 2, martes 14, 7 de la noche. Episodio número 3, jueves a las 7 de la noche, jueves 16 de marzo. Esos son los horarios para que por favor tomes un pantallazo, toma una captura, toma nota de la hora en tu país para que puedas participar de la sesión que empezarán el domingo a las 7 de la noche, hora de Perú. Y doctores, recuerden nuestro primer episodio, oclusión como nunca te la enseñaron. Este primer episodio seremos junto al doctor Aníbal Paredes, brindándoles el mayor conocimiento. Entonces, doctores, me gustaría por acá en el chat, vamos a ver, doctores, por acá en el chat, por favor, déjenme un yo, si ya estás preparado o listo para la clase del domingo. Por favor, déjenme un yo estoy listo, yo estoy preparado. Por acá vemos al doctor Brian, Karen, Kira, Boris, Elvis, Fátima, doctores, muchísimas gracias. Bueno, doctores, y por acá déjenme sus comentarios, qué fue lo que más les gustó del día de hoy, por favor. Déjenme acá en el chat qué fue lo que más les gustó de la clase del día de hoy. Por acá me siguen dejando, yo estoy lista, listo, lista.
recordar todo. Yo estoy listo. Son muchos mensajes. Listo, doctores. Muchísimas gracias a todos. Doctor Aníbal, nuevamente, muchas gracias por brindarnos este espacio. Y doctores, si en esta sesión, que realmente fue una pequeña charla junto al doctor Aníbal, lograste aprender, entendiste algo, estoy seguro que en las 3 sesiones que tendremos totalmente gratis y que serán sesiones que serán certificadas, te entregaremos una certificación por participar de estas 3 sesiones con una condición. Durante las sesiones estaremos liberando unas palabras clave. ¿Listo? Entonces, durante esas sesiones estaremos liberando las palabras clave y después tienes que llenar un formulario. Cuando llenes ese formulario, coloca las 3 palabras clave para que verifiquemos que participaste de las 3 sesiones y podamos hacerte la entrega de la certificación. ¿Listo? Entonces, doctores, por acá, a la doctora Lourdes, Ivonne, muchas gracias a todos por participar. Por acá vemos, me sentí identificada en la medida que nos capacitamos, damos mejor calidad de nuestros tratamientos. Doctora Sandra, así será. Entonces, doctores, muchas gracias a todos por la participación del día de hoy y nos vemos el próximo domingo 12 de la noche. Doctor, no sé si de pronto tiene alguna breve invitación o una pequeña charla para los doctores. Miren, en verdad yo les pido, les suplico que nos acompañen este domingo, 12 a las 7 de la noche. Les prometo que va a ser algo que usted va a recordar siempre, se lo aseguro, así tal cual. Yo tengo recuerdos todavía de aquel viaje que hice en Huánuco, donde me cambió perspectiva, me cambió la perspectiva total de lo que yo quería especializarme y cómo quería yo afrontar mi vida académica de ahí en más. Y recuerdo que la conferencia se llamaba así, Oclusión para el Clínico General. Yo cada vez que tengo la oportunidad de dictar oclusión, lo dicto con ese nombre, oclusión para el clínico general. ¿Por qué? Porque para mí, repito, fue revelador, fue un cambio de actitud, fue un cambio de perspectiva y es algo que en verdad yo deseo compartir. Por eso, los esperamos este domingo 12 a las 7 de la noche, hora peruana, y hasta ese momento. Un fuerte abrazo, muchas gracias por habernos acompañado a toda Latinoamérica. Con nosotros va a ser, si Dios lo quiere, este domingo a las 12, en que de verdad, se lo aseguro, va a ser inolvidable. Muchas gracias, doctor Aníbal. Doctores, me están preguntando por acá el tema de, de las palabras claves para poder reclamar el certificado de las 3 clases. Durante las sesiones, en cualquier momento de la sesión, estaremos liberando una palabra clave en cada una de las clases. Entonces, durante esas clases estaremos liberando esa palabra clave, debes tomar nota, y durante la siguiente semana estaremos liberando un formulario para que los diligencias coloquen las 3 palabras clave y de esa manera nosotros recibamos las respuestas y podamos verificar que participaste de las 3 sesiones y puedes tener tu certificado. El certificado te llegará al correo o a WhatsApp. Entonces, muy atentos a las sesiones para que puedan tomar las 3 palabras clave y puedan reclamar su certificado. ¿Listo? Entonces, doctor Aníbal, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes de la noche del día de hoy. Doctor Jorge Alberto, doctor Andrés. Por acá vemos a la doctora Magali, doctor Álvaro, doctor Iván, Adriana, Aldair. Doctores, espero que tengan una excelente noche y nos vemos el domingo 12 a las 7 de la noche. Muy atentos a los grupos, que en los grupos estaremos enviando el enlace para unirse a esta sesión. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el domingo. Este Listo, domingo doctor. a las 7 de la noche. Nos vemos. Listo. Doctores, feliz noche. Chao, chao.